Aquesta xerrada l'organitza la CAFI i l'organitzem concretament la Comissió Educativa de l'escola. És la segona xerrada d'aquest curs i el tercer trimestre en fem una darrera que és de Mindfulness. I qui estigui interessat ja ho anirem actualitzant a la web. Aquesta xerrada ens la presenta la Pepa Horno, que és psicòloga, consultora en infància i efectivitat, protecció, espirales, consultoria d'infància. És autora de diversos llibres i els més destacats és Educant en l'afecte, Amor i violència, la dimensió afectiva del maltracte i Educant l'alegria. Contem que la xerrada més o menys durarà 1 hora i mitja, màxim 2, i al final hi haurà un torn de paraula que el dinamitzarem algú de la comissió, potser jo, per ara, apunteu que soc jo, que m'heu demanat, intentaré estar al cas. I es gravarà la xerrada i que intentarem de penjar-la al meu breument a la web per qui li interessi tot es pot mirar i esperem que la disfruteu molt. Bueno, pues buena tarde a todos y gracias por estar aquí. Me encanta lo de dar las charlas en los comedores de las escuelas, es una cosa que me encanta porque es como retroalimentar totalmente. Mi propuesta para hoy es, a veces en la maternidad y en la paternidad, una de las cuestiones que para mí es más importante es que a veces la eficacia de lo que hacemos con los peques no depende tanto de lo que hacemos como de la manera en la que hacemos las cosas. La manera en la que hacemos las cosas a veces cambia el significado de lo que hacemos. Y cuando se trata de manejar situaciones complicadas, situaciones conflictivas que se dan en la convivencia, esto es todavía más importante. La manera en la que hablamos, la manera en la que nos dirigimos a ellos, a veces marca completamente el sentido de lo que hacemos y de para qué lo hacemos, ¿no? Así que el problema, para poner conciencia en esa forma de hacer las cosas, el problema es que esa forma tiene que ver totalmente con nuestra historia personal. Y está tan relacionada con nuestra historia personal que ni siquiera a veces somos conscientes de ello, ¿no? de cómo lo hacemos. Entonces, para intentar poner un poquito de conciencia, que esa es una de las 3 palabras, aquí en el título tenemos 3 palabras, afecto, límites y conciencia. Para intentar poner un poquito de conciencia, os voy a contar una imagen, vamos a trabajar una imagen que yo uso mucho con los peques, que funciona súper bien con los peques y que nos sirve para explicar de lo que estamos hablando. Yo les suelo explicar a la gente que el ser humano tiene 3 núcleos de inteligencia. Tiene la cabeza, tiene el corazón y tiene la tripa. La cabeza es lo que técnicamente llamamos la inteligencia analítico-sintética. Es nuestra capacidad de razonar, nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de memorizar las cosas, la que todos estamos más acostumbrados a usar, en la que mayoritariamente nos han educado y además en la que mayoritariamente, por desgracia, sigue basado normalmente el sistema educativo. Esto es una cuestión de adquirir conocimientos, ¿sí? Aquí abajo está el corazón. El corazón es lo que llamamos la inteligencia emocional y la inteligencia social, que viene a ser todas las capacidades, para que me entendáis, que tiene el ser humano para salir al mundo. Tiene que ver con nuestra capacidad de vincularnos con otras personas, nuestra capacidad de sentir curiosidad por las cosas, nuestra capacidad de entusiasmarnos. Viene a ser eso, todo lo que nos da la capacidad de salir al mundo. Cuando la gente habla de trabajar la educación emocional en la escuela y en la familia, en muchas ocasiones, y me vais a entender fácilmente, la gente habla de intentar que los niños tengan un gran corazón. Entonces esto va de que nuestros hijos y nuestras hijas tienen que prestar los juguetes a cualquiera que se los piden al parque, pero nosotros les prestamos nuestra casa y nuestro coche a cualquiera que nos lo pide, entonces ellos también tienen que ser, ¿sí?, generosos. Esto va de que sean generosos, de que sean buenos, de que sean abnegados, ¿sí?, de que sean obedientes, de que no se muevan, es un elemento esencial. Cuando la gente habla de introducir la educación emocional y me lo menciona como es que hacemos ejercicios de relajación, a mí me empieza a moverse una cosa aquí abajo, que yo llamo las tripas, que es el otro nivel de inteligencia, que le llamamos la inteligencia somatosensorial. La inteligencia somatosensorial lo que viene a decir es que todas las experiencias que habéis vivido a lo largo de vuestra vida, las recordéis o no las recordéis con la cabeza, quedan ancladas en el cuerpo y forman una cosa que hoy en día llamamos la memoria corporal.
Y desde esa memoria corporal configuran vuestra manera de ser, vuestra manera de situaros en el mundo. Y voy a poneros los dos ejemplos que siempre pongo para explicar lo que son las tripas para que me entendáis. ¿A que a todos os ha pasado conocer a alguien que inmediatamente después de conocerlo os cae mal? Sí. Que no podéis justificar por qué, no podéis razonar por qué, pero todo vuestro ser os dice no te fíes de esta persona. ¿Sí? Ese es un conocimiento de tripa. Es muy interesante cuando a uno le toca trabajar con alguien que le cae mal, porque entonces tiene que hacer un esfuerzo suplementario para ir al trabajo. Cuando a uno le toca trabajar en equipo con alguien que le cae mal, confiar en esa persona, compartir con esa persona, es esta cosa de te ofrecen el café de media mañana en el trabajo, te vienes a tomar un café, si te lo ofrece el que te cae bien o la que te cae bien, dices guay, pero como te lo ofrezca el que te cae mal, te dices no, déjalo que tengo mucho trabajo. Sí. Hay una cosa para nota, una de las cosas que espero que os llevéis de la tarde de hoy, que cuesta mucho reconocer, y es que todos podemos tener hijos que nos caigan mal. Cuando yo trabajo con las familias, suelo preguntaros, ¿quién es vuestro hijo favorito? Y la gente me dice, no, yo eso no tengo. Y entonces pregunto, ¿quién era el de vuestros padres? Todo el mundo lo sabe. Una de las cuestiones esenciales es entender que el proceso de tripa sucede también con nuestros hijos. Hay hijos e hijas con los que todo resulta fácil, con los que parece que habláis el mismo idioma, con los que todo fluye. Y al revés, hay hijos o hijas con los que todo parece, es como si habláramos chino. Digo, habláramos distintos idiomas, es como si algo no funcionara. Hay un proceso de... ¿Significa eso que les queremos más o que les queremos menos? Tener un hijo favorito no significa quererle más, significa que te resulta más fácil, significa que se te da mejor. Porque que alguien me caiga bien o me caiga mal de tripa no tiene que ver con cómo es esa persona. Tiene que ver con que esa forma de ser de esa persona, esa forma de moverse, esa forma de sonreír, esa forma de mirar, pequeños gestos, esta cosa de cuando conocéis vais al bebé recién nacido de unos amigos y tal, ¿cómo se parece a su madre? Ya está. No, es que es igualito que su abuela. Ya está. ¿Sí? A partir de ahí hay toda una serie de proyecciones que nosotros ponemos de nuestra vida personal en ellos, que hacen que nos caigan bien o que nos caigan bien. No es la persona la que la persona en sí la que te cae bien o que te cae mal, es tu historia de vida la que otorga una valencia positiva a su manera de moverse, a su manera de relacionarse, a su manera de sonreír, o una valencia negativa. Esto se aplica, por ejemplo, cuando yo trabajo en formación. Hace muchos años me dieron un consejo que nunca he olvidado. Me dijeron, mira, cuando tú vayas a dar una charla, va a haber una tercera parte de la gente a la que sin que hagas nada ni digas nada, les vas a caer bien. Del mismo modo, va a haber una tercera parte de la gente a la que sin que hagas nada ni digas nada, les vas a caer mal. Y el éxito o el fracaso de tu charla depende de lo que hagas con el tercio restante. Sí. Todavía estoy por encontrar un grupo en el que esto no se haya cumplido. A veces tengo suerte y tengo más del tercio que les caigo bien, pero no siempre me pasa. ¿Sí? Entonces, es muy interesante. ¿Yo os caigo bien o os caigo mal por cómo soy yo y por cómo hablo yo? No. Yo os caigo bien o os caigo mal porque a lo mejor me muevo como vuestra abuela, o a lo mejor sonrío como vuestro abuelo, o a lo mejor, sí, hay algo que conecta a vuestra historia personal porque no me conocéis de nada. Pero cada uno de vosotros, al mirarme, está proyectando en mí cosas que no son mías. Del mismo modo nos pasa con nuestros hijos. Una de las cosas más complicadas de manejar es hacer consciente todo lo que nuestros hijos y nuestras hijas nos mueven de nuestra historia personal. Nuestros hijos y nuestras hijas son como espejos. Espejos son los cuales uno tiene que mirarse. Cuando uno tiene su historia personal colocada, el espejo no es un problema. Pero cuando uno no tiene su historia personal colocada, ese espejo empieza a ser un verdadero problema. Y a partir de ahí, porque además los niños son como altavoces. Basta que yo tenga un problema para que el niño haga así y lo convierta, lo haga evidente a todo el mundo. ¿Sí? Así que una de las cuestiones básicas, cuando uno no puede sostener el espejo de sus hijos, se ponen las reuniones a las 9 de la noche para llegar a casa cuando ya los niños están dormidos. Hay muchas maneras de criar sin consciencia. Es muy fácil criar sin consciencia. Criar con consciencia implica dos cosas esenciales: agotamiento. Yo ya lo
dejo caer. Digo, la maternidad y la paternidad consciente, el precio por excelencia es el agotamiento. Es mucho más fácil no pararse a pensar en todas las cosas en las que vamos a hablar esta tarde que tenerlas en cuenta. Y dos, implica un proceso personal. Cuando uno es madre o padre con consciencia, nuestros hijos y nuestras hijas nos cambian como personas. No podemos volver a ser la persona que éramos antes de tenerlos, es imposible, porque esa persona ha dejado de existir. A partir de ahí hay un proceso de transformación interna en el cual nos meten, porque hay un proceso de cuestionamiento de nuestra historia personal. Si esa historia personal no está colocada, va a pasarnos factura sistemáticamente una y otra vez. Entonces, el ejemplo es que alguien nos caiga mal. El ejemplo contrario es enamorarse. Si yo me paro a pensar por qué me he enamorado de esta persona y no me he enamorado de esta otra, a lo mejor racionalmente me hubiera convenido más enamorarme de esta otra. Pero yo no decido de quién me enamoro. Yo me encuentro enamorada. Enamorarse es un proceso de tripa. Es un proceso en el cual te levantas enamorada, comes enamorada, de hecho dejas de comer porque no estoy contigo, el tiempo se para y el mundo se detiene. Duermes enamorado, de hecho dejas de dormir porque ¿para qué voy a dormir si solo con estar contigo? Sí. Por suerte, mi profesor de psicopatología de la carrera decía que el enamoramiento es el estado patológico por excelencia, porque uno alucina de la realidad diferente. Y hay un momento maravilloso en el que uno se levanta al lado de su pareja, lo mira o la mira y piensa... Y a continuación piensa, bueno, vale, me quedo con el pack. Esto es amar, lo de antes era flipper. Una de las cosas importantes a entender es que todas las relaciones profundas humanas empiezan por flipar, es decir, por engañarse. Y la primera es la relación parentofilial. Paraos a pensar en ese momento maravilloso en el que vais a conocer al bebé recién nacido de unos amigos al hospital y os enseñan al bebé y os dicen, ¿has visto qué bonito es? Y tú piensas, y eso es feo. Vamos a ver, los bebés recién nacidos son feos, pero ojo, los nuestros... No. Paraos a pensar en hasta qué punto flipamos con nuestros hijos. Paraos a pensar en cómo de flipados estamos para hablarle de las cacas de una persona a una tercera persona. Esto es algo que uno solo hace cuando pierde el norte. ¿Sí? Y paraos a pensar en la cantidad de tiempo que empleáis en el primer año en hablar si son verdes, líquidas o sólidas. Hay un momento en el que ya uno va recuperando la cordura y la sigue mirando, pero ya no se lo cuenta el que viene de visita. ¿Sí? Y le enseña así los pañales. Hay un punto aquí de cualquier relación profunda empieza por un proceso de tripas. Y los procesos de tripas no son procesos que yo viva de 4 a 6 de la tarde. Cuando yo estoy enamorado, no estoy enamorado o enamorada de 4 a 6 de la tarde, yo estoy enamorado. Y eso me vuelve idiota, porque me impide pensar, me impide razonar, leo un texto y lo tengo que repetir 7 veces porque no me he enterado de lo que he leído. ¿Sí? Los procesos de tripa no son procesos que uno pueda colocar, encapsular o encuadrar. Cuando alguien me cae mal, yo tengo que hacer un esfuerzo suplementario para relacionarme con esa persona todos los días. ¿Sí? Entonces, los procesos de tripas son procesos que a uno le invaden. Si os paráis a pensar en cómo es el desarrollo de una persona, los bebés cuando nacen, ¿qué hacen? ¿Lloran? ¿Comen? Cagan y duermen. Cagan y duermen, ¿sí? Los bebés cuando nacen son absoluta tripa. Hay un momento que el tercer mes, que es más o menos por el tercer mes, que todos vivimos con mucha alegría, que es ese momento en que empiezan a sonreírnos, empiezan a mirarnos, y uno tiene la sensación de que ahí empieza a haber una relación. Racionalmente sabe que la vida es del principio, pero a todos nos encanta llegar a casa o llegar a buscarles y que de repente hagan así, ¿sí? Y la investigación dice que la cabeza, la inteligencia analítico-sintética, no se acaba de cerrar plenamente hasta los 7-8 años. Esto significa que hasta los 7-8 años nuestros hijos son corazón y tripa. Hay un concepto clave en la salud psíquica del ser humano que llamamos autorregulación emocional. ¿Y qué es lo que se rompe en una situación de conflicto? La autorregulación emocional no es más que el equilibrio entre el corazón y la tripa. El corazón te lleva a decir que sí, la tripa te sirve para decir que no. El corazón te lleva a entregarte a otra persona, la tripa te sirve para protegerte. El corazón te lleva a cuidar de otras personas, la tripa te sirve para cuidarte a ti. Un ejemplo muy tonto. Os proponen ir a una fiesta el jueves por la noche.
Hay una parte de vosotros que dice, guay, fiesta, y hay otra parte que piensa, mañana a las 6 de la mañana tengo que levantarme e ir a trabajar, ¿sí? Autorregulación emocional no es irse siempre a la fiesta, porque si os vais siempre a la fiesta acabáis teniendo problemas en el trabajo. Pero autorregulación emocional tampoco es irse siempre a dormir, porque si os vais siempre a dormir os perdéis el alimento afectivo que supone ir de fiesta de vez en cuando. Autorregulación emocional es a veces iréis a la fiesta y a veces os iréis a dormir en función de, no es lo mismo que la fiesta sea un jueves, que el viernes mal que bien me puedo mantener, que me la propongan un martes, no es lo mismo que en esa fiesta esté alguien que me gusta que no esté alguien que me gusta, no es lo mismo que al día siguiente tenga una reunión importante que no la tenga, es decir, con un montón de datos que tenéis en la cabeza vais a tomar una decisión más o menos regular. Y bienvenidos al mundo real. La autorregulación emocional es una cosa que se pierde y se recupera algo así como 14 veces cada día. O sea, esto no va de, qué autorregulada estoy. Esto va de voy, vuelvo, voy, vuelvo, voy, vuelvo. ¿Cuál es el punto? El punto es, hay que intentar volver. Siempre, durante todo el día, cada día, hay que intentar volver. Porque es muy fácil irse del corazón y es muy fácil irse por la tripa. Cuando alguien me cae mal, yo tengo que hacer un esfuerzo suplementario. Cuando estoy enamorado, ¿sí? Entonces, uno tiene que hacer un esfuerzo genial importante para estar más o menos, para intentar volver cada vez que uno se pierde en este punto. Y entonces, si me habéis seguido, las personas nos desarrollamos de abajo arriba. Y ojo al dato, porque esto os vendrá muy bien para vuestros hijos. Cuando una persona sufre, igual que nos creamos de abajo arriba, nos deshacemos de arriba abajo. Cuando una persona está sufriendo, lo primero que aparece, que deja de funcionar, es la cabeza. Y entonces aparecen los problemas de atención, los problemas de concentración, los problemas de memoria. ¿Cuántas veces habéis tenido esa época de estrés que se os olvida todo? ¿Os acordáis de las mujeres de la sala cuando estabais embarazadas que os sentíais idiotas porque se os olvidaban las cosas? ¿Sí? Cuando la persona está metida en un proceso muy gordo, positivo o negativo, igual que cuando estamos enamorados nos volvemos idiotas, pues cuando estamos sufriendo lo primero que deja de funcionar es la cabeza. Después, por eso los niños tienen problemas en la escuela. Cuando están sufriendo, dejan de pensar, dejan de razonar, dejan de atender, dejan de concentrarse, ¿sí? Se mueven constantemente, no son capaces de utilizar la cabeza. Lo siguiente que se les hace es el corazón. Y empiezan a no querer salir, a no querer ir a jugar, a no querer ir al cole, a no salir de casa, ¿sí? Y lo último que aparece es la enfermedad física. Hoy en día sabemos que a la enfermedad física se puede llegar o por una causa exógena o por un sufrimiento mantenido en el tiempo. Así que los niños y nosotros nos creamos de abajo arriba y nos deshacemos de arriba abajo. Una de las cosas más importantes es, acordaos, cuando miréis a vuestros hijos, nuestros hijos no están realmente mal cuando no paran quietos. Están realmente mal cuando no se mueven. No están realmente mal cuando dicen mamá, 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 mamá. Están realmente mal cuando no oís su voz. No están realmente mal cuando quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pues no me da la gana, pues no quiero, pues no tal. Están realmente mal cuando dicen sí, mamá, lo que tú digas, mamá. Vale, mamá, donde quieras, papá. Pero a nosotros nos viene maravilloso. Nos viene maravilloso que nos digan sí, mamá, sí, papá, lo que tú, y además te lo dice con este tono. Vale, papá, lo que tú digas, mamá. ¿Sí? Entonces, cuidado con cómo miramos, ¿sí? Cómo miramos a nuestros hijos y qué es lo que vemos cuando miramos en ellos. ¿Hasta aquí se me ha entendido? Sí. Vale. Vamos a hacer un ejercicio a ver si realmente lo hemos entendido. ¿Qué pasa? Te lo lanzo, a ver si... Uy, casi. 3 cada uno. ¿Alguien? ¿Habéis venido con boli o sin boli? Para ser felices. Se os van a ocurrir muchas, ¿vale? Elegidme las 3 más importantes, las 3 en las cuales os resulta inimaginable ser felices, ¿vale? Evidentemente, cuando estoy hablando de cosas, no hablo de cosas físicas, es un genérico para que cada uno ponga lo que necesite, ¿sí? Si
Cuando las tengáis, escribís cada una en un post-it de los que os he dado, ¿sí? Y si con el esquema que yo os he explicado pensáis que es una cuestión de cabeza, venís y pegáis el post-it aquí arriba. Si con el esquema que os he explicado pensáis que es una cuestión de corazón, pegáis el post-it aquí. Y si pensáis que es una cuestión de tripa, pegáis el post-it aquí abajo. Las cosas, ¿os acordáis que decía al principio? Cuidado con la forma en la que hacemos las cosas. Si yo quiero que un aprendizaje cale en un niño o en vosotros, los aprendizajes tienen que seguir el hilo de abajo arriba. El aprendizaje primero es corporal, vivencial, después es emocional y por último racional. Si yo os hubiera dicho, visualizad 3 cosas, pensad, no funciona. Hay una parte del ejercicio que tiene que ver con venir aquí y decir, no soy nada. Eso ancla el ejercicio, la experiencia dentro de vosotros. Si queréis enseñar algo a vuestros hijos, tiene que ser vivencial. La escuela tiene que ser vivencial primero, emocional después y racional por último. Si no seguís ese hilo, las cosas que aprendemos racionalmente entran y se van. Yo puedo memorizar una cosa y olvidarla al minuto siguiente, pero cuando una experiencia cala es porque tiene un elemento vivencial y emocional, ¿sí? Entonces, a pesar de que seamos 100, yo no renuncio a la parte corporal. Cuidado con las tripas son literales. Cuando yo hablo de las tripas, hablo literalmente de la tripa. Una de las cosas, paraos a pensar en cuántas veces vuestros hijos y vuestras hijas os han dicho, me duele la tripa. Sí. ¿Cuántas veces tienen estreñimientos crónicos? ¿Cuántos niños tenéis que no admiten hacer caca en la escuela y no hacen caca hasta que no vuelven a casa? ¿Cuántas veces habéis tenido a los peques con diarreas crónicas? Una de las cosas que tenéis que acostumbraros es a utilizar el sistema digestivo como un indicador de problemática emocional. Cuando los niños están mal, cuando nosotros estamos mal, se nos alteran las tripas. Esto es literal, no es una expresión metafórica, es literal. Y uno tiene que acostumbrarse a utilizar esto. Cuando uno está angustiado, paraos a pensar en la última vez que estabais esperando los resultados médicos de alguien a quien queréis. ¿Qué os pasó en la tripa? O que teníais una entrevista de trabajo. La gente o se pone a comer de una manera compulsiva o no prueba bocado. ¿Sí? O se va patas abajo o no va al baño en varios días. Pero todo el mundo sabe de lo que hablo cuando hablo de las tripas. ¿Sí? Entonces, tened cuidado con las tripas y miradlas. Acostumbraos a mirarlas porque os van a dar muchos datos que a veces los niños, sobre todo cuando son más pequeños, no pueden contar, no saben contar. Pero que no lo sepan contar de palabra no significa que no os lo estén mostrando con la tripa. ¿Vale? Entonces, todavía no he visto vuestros post-it, pero quiero contaros que este verano cumplí el país 38. He hecho este ejercicio en 38 países con cientos de miles de personas. Todos los post-its son iguales. Y cuando digo que todos los post-its son iguales es porque no he leído vuestros post-its y sé positivamente que son los mismos que me pusieron los monjes budistas en Camboya, que me puso la gente en Bangladesh, que me puso la gente en Kenia o que me puso la gente este verano en Chile. Entonces, esto tiene que ver con el desarrollo afectivo humano, y el desarrollo afectivo humano es universal. Lo digo para cuando conviváis y trabajéis con gente de otras culturas, con gente de otras razas. Esto no es una cuestión, la cultura recubre de ropajes diferentes las cosas, pero las necesidades afectivas humanas son universales. ¿Vale? El ser humano tiene 2 necesidades afectivas universales en las cuales se juega el bienestar, que son sentirse seguro y sentirse amado. Y ojo con el orden. Primero va a sentirse seguro y después va a sentirse amado. Y esto no le pasa a vuestros hijos. Mirad vuestros post-it. Una de las cosas más interesantes, y la división es como la habéis hecho, pero todavía un poco más, que ahora la voy a revisar. Pero es muy interesante cuando yo hago este ejercicio a nivel intuitivo, es muy interesante darse cuenta de que cuando a mí me llevan a lo nuclear, cuando a mí me llevan a lo esencial, todos seguimos teniendo 6 años. La felicidad nunca es una cuestión de cabeza, la felicidad es una cuestión de corazón y tripa. Una de las cuestiones clave como madre y padres es que bajéis abajo. Tenéis que hacer un esfuerzo por bajar abajo. Es una cuestión, esto de tirarse al suelo o jugar con ellos es una cuestión literal y metafórica. Uno tiene que bajar abajo.
Si no bajamos abajo, si intentamos comunicarnos con ellos desde aquí, no va a funcionar. ¿Vale? Entonces, ahora lo vamos a revisar porque ya os digo que la división es como lo habéis hecho, pero todavía un poco más. Entonces... Por no tiene faena, ¿eh? Eso puede durar 2 horas la tarde. A ver, aunque no lo parezca, es que como sois muchos, hay muchos postes que quitar, pero he quitado solo 4 cosas. ¿Vale? Primera, la salud. ¿Os acordáis de la última vez que tuvisteis gripe? Gripe. ¿Os acordáis? Bueno, buen ejemplo puesto en el ¿os acordáis de esa sensación de el cuerpo no me tira? Cuando uno tiene gripe, uno se levanta con gripe, come con gripe, o sea, la salud no es una cuestión racional. La salud es una cuestión absoluta y radicalmente corporal. Cuando uno está enfermo, la enfermedad te inunda completamente a nivel corporal. Y de hecho, incluso la salud mental. Esta es la diferencia entre estar triste y tener una depresión. Cuando tengo una depresión, cuando la tristeza me invade de tal manera que no me levanto de la cama, que no hablo, que no salgo de casa, eso es estar deprimido. Estar triste es otra cosa completamente distinta. Cuando yo tengo un brote esquizofrénico y pienso y veo esa tubería y creo que está saliendo un monstruo de 3 cabezas por esa tubería, a mí eso me entra pánico, me genera pánico. ¿Por qué? Porque creo que es real, si no, no sería un brote. Entonces, incluso la salud mental es una cuestión de tripa. Y ahora, pararos a pensar en cuando estéis o trabajéis con niños o con personas con discapacidad, con personas con enfermedades crónicas, que son personas que están todo el día haciendo un esfuerzo suplementario para poder salir al mundo. Por eso suelen tener problemas emocionales, problemas de salud mental que tienen que ver con el agotamiento. Acaban agotados de pasar por encima de toda esa vivencia de tripa. La salud es una cuestión básica y nuclear de tripa, ¿sí? No voy a poner los postes porque se me caerían y es mucho lío. Luego, nuestro amigo el dinero. Ha habido gente que lo ha puesto más sutilmente como estabilidad económica, bienestar económico, tener mis necesidades cubiertas. Ha habido gente que lo ha puesto más claro, dinero, ¿sí? Que está relacionado con una cosa esencial que es el trabajo, ¿sí? ¿Para qué sirve el dinero? Estas preguntas fáciles que hago yo. ¿Para qué sirve el dinero? Digo, no sé a vosotros, a mí me sirve para pagar la hipoteca, para comprar la comida, ¿sí? Para garantizar mi seguridad básica y la de mi hijo. Entonces, hemos creado un mundo en el cual el dinero es la garantía de la seguridad básica y así nos va, porque el dinero mueve montañas. Cuando yo me quedo en el paro, quedarme en el paro no es ¡ay, qué aburrida estoy, qué poco realizada me siento! No, quedar en el paro es angustia. Angustia de no sé si voy a poder pagar la hipoteca a final de mes, angustia de no sé si voy a poder pagar los libros escolares. Eso es una vivencia, ¿sí?, de absoluta tripa. El dinero es la garantía de nuestra seguridad personal. Cuando me sobra el dinero, empiezo a plantearme si me voy de viajes, ¿sí?, si me compro algo, pero esto es cuando me sobra el dinero. El dinero básicamente es la garantía de la seguridad básica. Y el dinero tiene que ver con el trabajo. El trabajo para la mayoría de la gente, o para mucha gente, es el medio para conseguir el dinero. Es decir, para vivir fuera del trabajo. Cuando la gente hay un privilegio que es tener lo que llamamos
un trabajo vocacional. ¿Sabéis de lo que hablo? Esta cosa de creo en lo que hago, me gusta, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que un trabajo que es de tripa, porque ojo, todos queremos un buen salario y todos queremos unos buenos salarios. El mejor ejemplo para esto es la escuela. En la escuela todo el mundo es vocacional menos del 1 al 15 de septiembre, porque ahí es cuando se definen los horarios y se define a qué hora voy a llegar a casa. Entonces todo el mundo se pelea de 1 al 15 de septiembre y luego todo el mundo vuelve a ser vocacional. Entonces todos queremos unos buenos salarios y unas condiciones, pero cuando uno tiene un trabajo vocacional, ese trabajo forma parte de lo que uno quiere ofrecer al mundo. Entonces, un trabajo que era puramente de tripa, cuando yo soy administrativo o soldador, llega a las 3 de la tarde, las 7 o las 8 de la noche, hago así, con la herramienta y me voy a mi casa. Pero cuando yo soy trabajador social, cuando yo soy enfermero, cuando yo soy psicólogo, cuando yo soy maestro, me llevo a la gente a casa. Y ceno pensando en el trabajo y me acuesto, sí, cualquiera de vosotros hay un punto de ruptura de la autorregulación, que es cuando el trabajo se te mete en la vida personal, cuando no puedes dejarlo fuera de casa. Y a partir de ahí uno se rompe. Y resulta que las personas que trabajan en trabajos vocacionales, en trabajos de cuidado de otras personas, especialmente son las que tienen el índice más alto de problemáticas de salud mental de todas las profesiones. ¿Por qué? Porque desregulan y se rompen. Entonces, pauta para casa. Por favor, cuando volváis del trabajo a casa, bajad las ventanas del coche y gritad. Con todo vuestro ser, con toda vuestra... ¿Sí? O sea, a lo bestia. Y si, como vivís en Manresa y todo el mundo se conoce, que os vean por la calle y que vayan a pensar que estáis locos, ponéis la música a todo volumen y cantáis para que parezca que estáis cantando en vez de chillar. Pero necesitáis sacar lo que acumuláis en el trabajo antes de llegar a recoger a vuestros hijos. Porque os garantizo que todo lo que no saquéis antes se lo van a llevar ellos. Entonces, esto no es una cuestión... La mayor parte de los conflictos en las familias pasan de 7 a 9 de la noche, que es cuando nosotros estamos agotados y ellos están pasados de rosca. Una de las cuestiones básicas aquí es o reguláis bien, y para regular bien uno no puede creer que toda la mierda que se traga en el trabajo no va a pasar factura cuando llegue a casa. Entonces, si tenemos problemas, hay que utilizar algo corporal que nos sirva para sacar aquello que traíamos. Y no sirve racionalizarlo, ¿vale? Las cosas no salen por aquí, las cosas salen literalmente por abajo. ¿Sí? Y luego, el tiempo, he quitado, hay mucha gente que ha puesto tiempo libre, tiempo. El tiempo es una cuestión básica, el día tiene 24 horas, nos conecta con nuestras limitaciones, con nuestro límite. Y también ha salido la naturaleza, los viajes, ¿sí? La música, todo eso son cuestiones. La música es vibración corporal. Los viajes, esa es la diferencia entre leer sobre un sitio y viajar a un sitio. Cuando viajáis tenéis la experiencia corporal de ese sitio. Cuando viajáis tocáis, cuando viajáis oléis, ¿sí? Por mucho, esto a veces pasa que uno lee un libro que es tan bueno que parece como que estás en un sitio. Te lo describen de tal manera que uno se deja las 10 últimas páginas porque no quiere que se acabe de tan increíble que te han recreado, pero eso es el arte. El arte es la capacidad de recrear una experiencia corporal o emocional. ¿Sí? Entonces, todo lo que es... ¿Por qué tenéis que salir a la naturaleza con vuestros hijos? Porque la naturaleza ayuda a regular. ¿Por qué el deporte funciona? Porque ayuda a regular. ¿Por qué la música funciona? Porque ayuda a regular. ¿Vosotros queréis que las cosas de 7 a 9 de la noche vayan bien en casa? Llegar a casa y bailar con vuestros hijos. Poner una canción y bailar con ellos. ¿Queréis que en la escuela las cosas vayan bien? En vez de hacer ejercicios de relajación, poner una canción antes de empezar el aula y que bailen un rato. Son 3 minutos, 2 minutos, 3 minutos de canción, no mucho más, pero ya veréis como todo es diferente. Poner la educación física a primera hora de la mañana en vez de a última hora de la tarde y ya veréis cómo las cosas van mejor. La cuestión es, hay que enseñar a los niños a regular, y para eso nosotros tenemos que aprender a regular. Porque, no sé a vosotros, pero a mí me educaron para negar la tripa. Me dijeron que había que ser serio, que había que ser objetivo, que había que ser razonable,
que había que ser, ¿sí? Entonces, que esto de aquí abajo era poco serio. Esto de la intuición, el tal, todo esto no entraba. Entonces, nos han educado en gran medida para desconectar de nuestra tripa, para desconectar de nuestras sensaciones corporales, para desconectar de nuestras necesidades corporales. Entonces hay que hacer, cuando uno cría a un niño o una niña, uno tiene que hacer un esfuerzo para bajar abajo y para reconectar con esa sensación corporal. Y esto en mi trabajo juega un papel fundamental que tiene que ver con la protección. En la protección, cuando la gente dice, ¿cómo puedo saber que a mi hijo le pasa algo? Todos vosotros sabéis si a vuestro hijo le pasa algo. Todos lo sabéis. Lo que no sabéis es qué le pasa. Pero sabéis positivamente si a vuestro hijo o a vuestra hija le pasa algo. Si estáis conectados físicamente y conectados con ellos, sabéis positivamente cuando está mal. La cuestión es preguntarse y plantearse por qué y qué es lo que está pasando detrás. Pero saber que a un niño le pasa algo es lo más fácil. Es la parte fácil de mi trabajo. La parte complicada de mi trabajo es que la gente se plantee determinadas hipótesis detrás de ese que al niño le pasa algo. ¿Sí? Pero cuando uno aprende a conectar y enseña a conectar a los niños. Por ejemplo, yo hago un programa de prevención de abuso sexual que funciona súper bien con niños de 3 a 6 años. En este programa, para prevenir el abuso sexual, yo no necesito hablar de sexo a los niños para nada. Una de las cosas que les enseño es a reconocer el asco. Todos tenemos cosas que nos dan asco. A mí me pasa con las cucarachas, me dan un asco que me muero. ¿Sí? Todos tenemos cosas que nos dan asco. Cuando nuestro hijo o nuestra hija nos dice, no quiero comer esto que me da asco, yo tengo dos opciones. Puedo decirle, no seas maleducado y cómetelo. O puedo decirle, cariño, si alguna vez alguien te hace algo que te hace sentir lo mismo que las lentejas, vienes y me lo cuentas. Eso es un recurso de protección que un niño de 2 años y de 3 años entiende perfectamente. Porque los niños no se saben abusados, ni siquiera se sienten abusados, porque el abuso les viene de gente que conocen, en la que confían y en la que quieren. Pero sí que sienten el asco, sí que sienten el miedo. Entonces, el asco es una emoción absolutamente paradigmática del abuso. Con lo cual, en la medida que enseñéis a vuestros hijos a reconocer sus sensaciones corporales y a conectar con sus sensaciones corporales, les dais recursos de protección reales y eficaces. ¿Sí? Pero para hacer eso, los primeros que necesitáis conectar con vosotros y con vuestro cuerpo sois vosotros, somos nosotros. Y esa es una tarea de consciencia. ¿Sí? Porque volvamos a las 3 palabras mantra de la conferencia. Hemos dicho, esto no lo voy a poner, yo seguro que se cae. Como veis, la diferencia es, ¿sí? La distribución es como la habéis hecho, pero todavía más. Entonces, esto va de sentirse amado, sentirse seguro. Nadie es feliz solo y nadie es feliz con miedo. Si tenéis que establecer 2 objetivos para vuestra maternidad y vuestra paternidad, tienen que ser, 1, que vuestros hijos no tengan miedo, que estén en lugares donde se sientan confiados y tranquilos. Elegid una escuela donde no tengan miedo, elegid actividades extraescolares donde no tengan miedo, elegid amigos con los que no tengan miedo, elegid lugares, ir a lugares en donde les veáis tranquilos. ¿Sí? Y se distingue perfectamente cuando los niños están tranquilos. Y 2, que tengan amigos, que vayan a dormir a casas de amigos, que salgan de vuestra casa, que se despeguen de vuestras faldas, que quieran a otra gente, que vayan a dormir a casa de los abuelos, de los tíos, de los amigos, que salgan. Esto va de tener red. Nadie es feliz solo y nadie está protegido solo. Los niños tienen que aprender a relacionarse con otra gente, a salir. Y uno de los errores en los que nos metemos muchas veces es en intentar mantenerlos como en una burbuja, como pegados a nosotros, como si fuera, ¿sí? Esto no va de eso, va de lanzarlos para que puedan tener una red. Lo peor que le puede pasar a un niño en la escuela es no tener amigos. Entonces tenemos que trabajar para que nuestros hijos tengan amigos. Tenemos que trabajar para que nuestros hijos estén tranquilos y no tengan miedo. Una de las cuestiones básicas es, si os acordáis de las palabras del título, era afecto, límites y consciencia. ¿Sí? ¿Cómo consigo que un niño se sienta querido? Siendo pesado.
Lo mejor que vuestros hijos y vuestras hijas pueden decir de vosotros es que sois pesados. Esto va de besarles, abrazarles, decirles que les queréis, acariciarles. Incluso cuando tengan 13 años como el mío y digan, ay mamá, qué pesada eres, maravilloso, fenomenal. Cada vez que mi hijo me dice qué pesada eres, yo digo, bien. ¿Sí? Esto va de besar, acariciar y no dejarlo hacer cuando son adolescentes, porque de repente no. Tú sigues igual, da igual, te escuchas que eres una persona, da lo mismo, tú te mantienes. Se trata de, ¿por qué uno no aprende a querer queriendo? Uno aprende a querer y haciendo sentir querido. Los niños no saben que les queremos, los niños se sienten queridos. ¿Os acordáis cuando erais pequeños y os levantabais en la cama por la mañana? Esa sensación de abríais los ojos y la cama estaba calentita, olía al desayuno que estaba recién hecho, la ropa estaba limpia en la cama y uno tenía la sensación de que todo esto estaba ahí como por ciencia infusa. Y solo cuando uno se convierte en madre o padre se da cuenta de la cantidad de cosas que tus padres tenían que hacer antes de que tú abrieras los ojos para que el desayuno estuviera en la mesa, la cama estuviera caliente, las cosas estuvieran hechas. Pero ¿en qué se crían los niños? Los críos se crían en esta especie de aire que respiran y que dan por hecho. El aire es una vivencia que se crea de infinitas pequeñas vivencias que sois vosotros los encargados de hacer posibles. Pero los niños no se crían en la cabeza, no se crían en lo que les decís. Vosotros no educáis en lo que decís, ni siquiera educáis en lo que hacéis, educáis en lo que vivís. Si estáis enfadados, educáis en el enfado. Si estáis tristes, educáis en la tristeza. Entonces, uno no educa en lo que dice. ¿Qué tal, mamá? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Vamos, cariño. Uno no educa en lo que dice. ¿Qué te pasa, mamá? Nada. Vamos a comer. ¿Estás enfadada? No. Uno no educa en lo que dice, ni siquiera educa en lo que hace, educa en lo que vive. Entonces, tenemos que crear vivencias, y esas vivencias se crean físicamente y siendo muy pesados, porque hay que cuidar los pequeños detalles. Las vivencias se crean en los pequeños detalles, las rutinas, las costumbres, ¿sí? Todos los pequeños detalles que tenéis en la vida diaria. Uno tiene que mantenerse en ellos porque esos son los que generan la seguridad. ¿Para qué necesitamos los límites? Para generar seguridad. Los límites no son un derecho de los padres, son un derecho de los niños. Cuando los niños no tienen límites, se pierden. Y eso les genera angustia. Entonces, no necesito que impongáis límites a vuestros hijos para que os obedezcan. ¿Sí? Necesito que impongáis límites a vuestros hijos porque así se sentirán seguros. Y voy a poner un ejemplo. Hay una frase que a mí como madre, cuando empecé en mi proceso, me tuvieron que repetir hasta la saciedad, porque no me daba para la vida, ¿sí? Y que al cabo de un tiempo se ha convertido en uno de mis mantras personales como madre. La frase es: yo mando y tú obedeces porque yo protejo y tú eres protegido. Yo no te puedo proteger si no me obedeces. Así que lo siento, pero yo mando y tú obedeces. Esto no es negociable. ¿Sí? Nada de somos amigos, qué guay nos llevamos, qué guay, qué cómo te entiendo, me adapto a tu ritmo, porque hay formas más sutiles de decirlo y formas más evidentes. ¿Sí? Somos amigos, ya todo el mundo tiene claro que no, pero él me adapta a tu ritmo, porque soy así de empática y comprensiva. ¿Sí? No, esto no va de eso. Esto va de establecer, dar seguridad, y la seguridad se establece estableciendo límites. Y tú te subes a donde yo digo que te subas. Y si te estás subiendo, ahora me estaba acordando de esto, yo tengo un hijo, lo de subir, tengo un hijo que es especialmente dado, tengo una amiga que dice siempre que a mi hijo hay que buscarlo en vertical, nunca en horizontal, pero es especialmente dado a subirse a las rocas, a las montañas, ¿sí? Un buen día, cuando él tenía 7 años, una cosa así, en el cumpleaños de unos amigos, cuando nos dimos cuenta, estábamos todos los padres en un grupo, cuando nos dimos cuenta se había subido a una farola. Farola, ¿eh? No farola, farola. ¿Sí? Cuando nos dimos cuenta, se hizo un silencio sepulcral en el grupo de padres. Todos los padres, sin que dijéramos nada, nos fuimos acercando todos abajo de la farola. Nadie dijo nada. Nos colocamos todos debajo de la farola y mi hijo estaba ahí arriba. ¿Sí?
Entonces yo en esos momentos pensé, si grito, se cae. ¿Sí? Entonces, ojo al dato, que lo que yo dije, lo que vocalicé, cagándome en mis muertos, pero lo que vocalicé fue, ánimo cariño que tú puedes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si había subido 3/4 partes de la farola, podía subir la cuarta restante. Si se caía de 3/4 partes, no tal. Si gritaba, se iba a caer. ¿Sí? Entonces el tío subió la farola entera, llegó arriba, bajó abajo y no pasó absolutamente nada. Cuando a todo eso nos pasó el infarto, por la noche, cuando estábamos haciendo, todas las noches antes de dormir, hacemos el ejercicio de qué ha sido lo mejor del día, os lo recomiendo. ¿Qué ha sido lo mejor del día? ¿Qué ha sido lo peor del día? Mi querido hijo va y dice, lo mejor de mi día ha sido cuando estaba arriba de la farola y te he oído decir, ánimo cariño. Entonces, una de las cuestiones básicas es cómo regular los límites. ¿Sí? Cómo enseñar a los niños y cuando se te han ido y se te han escapado, colocarte, ¿se entiende? No es que nos quedáramos tal, todos estábamos abajo y nos faltó darnos las manos. Sí, o sea, era muy obvio la situación, pero uno tiene que darse cuenta e intentar gestar esos límites para producir seguridad. Los límites no son un derecho nuestro, son un derecho de ellos. Si se nos escapan, se nos pierden. Entonces, no es yo mando y tú obedeces porque yo protejo y tú eres protegido. Y si voy por la calle, y tal, el mismo que acabo de contar, cuando era más pequeño, quería cruzar la calle sin darme la mano y yo no le dejé. Y el tipo estuvo 3/4 de hora de reloj tirado en el suelo, pataleando, gritando en mitad del barrio donde yo vivía. Y yo me senté en el banco que había al lado y la gente pasaba y decía, pobrecito, y yo decía, no se preocupe, estoy aquí. 3/4 de hora, gritando, chillando, pataleando. Y yo no le decía otra cosa que, cariño, no puedes cruzar si no es de mi mano. No hay más, no hay nada que decir. Cuando te levantes, cruzaremos la calle, pero de aquí no nos movemos si no es de mi mano. Entonces, una de las cuestiones básicas es, esto no va... Si yo dejo de establecer límites, le pongo en peligro. Le pongo en peligro a él y además le pierde la seguridad básica que necesita para desarrollarse. Entonces, yo necesito de las madres y los padres, de todos vosotros, de mí misma, necesito 3 cosas. Afecto, que seáis pesados en el día a día, que el afecto se convierta en una rutina física, que no tenga duda, que sea tan evidente que te contesten diciendo, pero si ya lo sé, ¿por qué me lo repites tanto? ¿Sí? Porque sea evidente. Necesito límites y necesito consciencia, porque para hacer todo esto hace falta poner consciencia en cómo hago las cosas, cuándo hago las cosas, por qué las estoy haciendo, desde dónde me estoy colocando, qué me está pasando a mí con esto, qué es lo que me toca a la tripa, por qué este comportamiento de mi hijo o de mi hija me molesta especialmente, porque si me molesta especialmente es porque tiene que ver, yo insisto, con mi tripa y con mi historia de vida, no con la suya. Nadie nos saca de nuestras casillas, nosotros nos salimos de nuestras casillas. Nadie nos hace felices. Es que estoy tan contenta, mamá está tan contenta de lo bueno que ha sido hoy. Porque estoy tan orgullosa de ti. No, yo estoy contenta. Y yo estoy triste. Y esto no es responsabilidad tuya. Tú no eres responsable de mi bienestar emocional. Yo no estoy contenta cuando te portas bien y triste cuando te portas mal. Porque tú no eres responsable de mi estado emocional. Tú eres responsable de aprender de las cosas que vas haciendo. ¿Sí? Y estoy contenta si tú estás contento. Y me alegro de que estés contento. Pero tú no me pones a mí contenta portándote bien, ni me pones a mí triste portándote mal. Hay una cuestión aquí de trabajo personal que tiene que ver con el trabajo de la historia de vida de cada uno, que tiene que ver con de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Porque una última cosa, para dejar tiempo para las preguntas, ¿vale? Este mecanismo se mueve. Esto yo lo podía haber explicado, en vez de explicároslo como cabeza, corazón y tripa, yo lo podría explicar, lo voy a poner aquí pequeñito, como fases de desarrollo cerebral.
Porque lo que yo llamo las tripas es lo que llamamos el cerebro reptiliano, que está aquí detrás, que está enlazado a la médula espinal y donde están todas las funciones básicas de la supervivencia del ser humano. El control de la temperatura, en fin, una serie de funciones. Lo que llama el corazón es lo que llamamos el sistema límbico, que es la parte del cerebro encargada del procesamiento de las emociones. Y lo que yo llamo cabeza es la corteza prefrontal, que está aquí delante, que es la última que se cierra y que se forma, donde están todas las funciones ejecutivas superiores. Si yo os hablo de cerebro reptiliano, sistema límbico y neocórtex, os entra por un oído y os sale por otro. Pero si yo os hablo de las tripas, todos sabéis de lo que estoy hablando. Entonces, ¿lo que a mí me convierte en una buena formadora es saber esto? No. Lo que a mí me convierte en una buena formadora es reconvertir esto en algo que vosotros podáis reconocer en vuestro día a día. Pues lo mismo con los hijos. A vosotros no os va a convertir en buenos padres o madres leer libros. Os va a convertir en buenos madres y padres leer esos libros y luego reconvertir todo lo que hayáis leído y todo lo que hayáis escuchado en vivencias cotidianas, en cosas que se plasman en el día a día físicamente. Si no conseguís reconvertir eso que decís o que defendemos teóricamente y técnicamente en vivencias, no va a funcionar. Entonces, además del cerebro, tenemos, esto lo vais a encontrar descrito en distintos autores de distintas maneras, pero aparte de eso, el cerebro, todo el mecanismo del cerebro se mueve con el sistema endocrino. El sistema endocrino, que son las hormonas y los neurotransmisores, lo llamamos, porque queda mucho más poético, las emociones. ¿Sí? Las emociones les sacamos, salen por la puerta de casa y les decimos, cariño, ten cuidado. La frase que nuestros hijos y nuestras hijas tienen que oír cuando salen por la puerta de casa es pásatelo bien. ¿Sí? Pero no, ten cuidado no subas, ten cuidado no hagas, ten cuidado no te muevas, ten cuidado no saltes, ten cuidado no vayas a ser qué, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado. Miedo, 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 miedo. Entonces, ponerle un poquito de atención a esto, porque una de las cuestiones básicas es el miedo nos paraliza. El miedo no nos salva, nos sirve para detectar el peligro, pero no nos saca. ¿Quién nos saca del peligro? La rabia. La rabia es la que te permite decir que no. La rabia es la que te permite poner un límite. La rabia es la que te permite marcar, distanciarte de alguien. La rabia es la que te permite mandar a la mierda a alguien cuando hace falta mandarle a la mierda. La rabia es la parte activa de la protección. Y de nuevo nos pasamos el día diciéndole a la gente, hombre, no te enfades, estate tranquilo, y además se lo decimos con este tono, que no hay mejor manera de hablar de alguien enfadado que hablarle así. Estate tranquilo, tú estate tranquilo. Entonces, cuidado con la rabia, porque la rabia es la emoción más censurada socialmente. Esto va de que todos estemos tranquilos y de que todos seamos muy educados. Y nos cruzamos por la calle, ¿qué tal? ¿Todo bien? Tal? ¿Cómo hablas sin decir nada? ¿Sí? Todo con tal de que no se note. Si yo quiero educar a mi hijo o a mi hija en un desarrollo sano, se tienen que enfadar. Lamento decirlo. Se tienen que enfadar. Y la cosa no va de no te enfades. La cosa va de vamos a ver qué hacemos con este enfado. Porque enfadarte es perfectamente legítimo. Y hay una pauta muy tonta, pero que funciona, que es para enseñarles a distinguir a los niños, porque la rabia no es ningún problema, la rabia es sana. El problema viene cuando sacan la rabia agrediendo. Entonces, ¿cómo establezco el límite entre la rabia y la agresión? Hay una pauta muy tonta, pero que funciona, que es la rabia legítima se formula siempre en primera persona del singular. Estoy enfadada, estoy rabiosa, estoy frustrado, me siento, ¿sí? En cuanto paso a decir, tú me enfadas, me sacas de mis casillas, tú me cabreas, en cuanto cambio la primera persona del singular por la segunda del singular, estoy agrediendo. Estoy haciendo al otro responsable de mi proceso emocional. ¿Sí? Entonces, cualquier cosa que nuestros hijos nos formulen en estoy enfadado, estoy cabreado, ¿sí? Es absolutamente legítimo. La cuestión, bueno, ahora vamos a ver qué hacemos con eso. Pero si en vez de decirles, y nosotros igual, es absolutamente legítimo decirles a nuestros hijos, estoy enfadada. Pero en cuanto les decimos, es que me sacas de mis casillas, es que no te aguanto, es que cualquier día te mando a vivir con la abuela, porque sí, a partir de ahí ya hemos cruzado el límite. Y lo cruzamos, acordaos de la autorregulación,
Bueno, unas cuantas veces cada semana, voy a ser suave, ¿sí? Unas cuantas veces cada semana. El asco lo hemos comentado y la tristeza. Cuidado con la tristeza. La tristeza, ¿para qué sirve la tristeza? Para despedir. ¿Para? Para despedirte de algo. Para vivir el duelo, fundamental. Nos pasamos el día intentando evitar que los niños vivan el duelo. Entonces se les muere el hámster y compramos un hámster nuevo mientras están en el cole y lo metemos en la jaula a ver si nos enteran. Hacemos los cumpleaños de horda o a la totalidad. Vamos a invitar a los cumpleaños a toda la clase y vamos a hacer cumpleaños trimestrales de todos juntos. No vaya a ser que vivan la experiencia de no ser invitados a un cumpleaños. Experiencia esencial en la vida porque te enseña que tienes derecho a no invitar. Y que no a todo el mundo le vas a caer bien en la vida. Que hay gente a la que le vas a caer mal. Y que hay gente que te va a caer mal. Y que ser compañero de clase no es ser amigo. Y uno tiene que aprender a distinguir a sus amigos. Entonces, no, esto no va de que todos invitemos a todos. Esto va de que uno tiene que aprender a ser invitado y a no ser invitado. A invitar y a no invitar. Son aprendizajes de autorregulación esenciales porque legitiman la rabia como elemento protector. No, yo no tengo el deber de invitar a todos mis compañeros de clase. No, yo no tengo que ser bueno con todo el mundo. No, yo tengo que ser amigo y corresponder a aquellas relaciones que se van creando de una manera recíproca. Y dentro de todos los compañeros de clase va a haber algunos con los que acabe siendo amigo. Y tengo que ser capaz de diferenciar la gente que invito a mi casa de la gente que no invito a mi casa. Nosotros no invitamos a todo el mundo por la calle. No vamos por la calle diciendo a la gente, venga, vente a casa. No, a nuestra casa, de hecho, seguimos, cuando conocemos a alguien, seguimos una pauta. Primero quedamos a tomar algo por ahí, después quedamos a cenar por ahí, luego en algún momento sí, hasta que en un momento determinado ya les invitamos a casa. Esto no vale, ¡hala, todo el mundo por la calle! Pues ¡hala, todo el mundo en el cole! No. Pero claro, que la gente no vive tristeza. Porque ¿qué hacemos si a nuestro hijo no le invitan? ¿Quién sostiene la tristeza? ¿Quién le abraza y le dice, cariño, no pasa nada, no eres peor persona? No te pasa nada, simplemente hay gente que no te va a querer. Y tienes que integrar eso, tienes que vivir eso. Yo te quiero, te adoro, pero es verdad, no todo el mundo te va a querer. Igual que tú, no tienes por qué querer a todo el mundo, y eso es absoluta y radicalmente liberador. Pero no, esto va de que todos sean buenos. Y de que aquí todo el mundo se quiera mucho. Y de que todos nos llevemos muy bien. Cuidado con la tristeza, porque la tristeza es la base de la conexión emocional. La gente cuando está triste, paraos a pensar en esa macrofiesta de cumpleaños de la que hablábamos antes, que acabáis teniendo una pelotera espectacular antes de dormir con el 10 hijos. ¿Esto es la fiesta? Cuando nos pasamos de estimulación para poder dormir, hace falta una buena llorera. Entonces, la tristeza sirve cuando uno está triste, está cansado, y cuando está cansado se pone triste. La tristeza nos sirve para conectar internamente, para bajar la activación, para descansar. Entonces, la tristeza es un elemento que no nos podemos saltar. Esto no va de que nuestros hijos estén felices siempre. Una cosa es tener momentos de alegría y otra cosa es no estar triste nunca, querer estar, porque entonces lo llevamos a la hiperactivación. Vamos a ver qué hacemos este fin de semana, porque hay que hacer cosas todo el rato para que yo esté activado todo el rato. No. Esto va de que te tienes que aburrir, tienes que descansar, tienes que conectar internamente. Porque un pequeño detalle, la conexión interna es la base. Cuando yo conecto conmigo mismo, conecto también con los demás. La tristeza es la base de la empatía. Y hoy en día tenemos un problema en los niños de falta de empatía. ¿Por qué? Porque nos pasamos el día evitando la tristeza. Entonces, como no sostienen su propia tristeza, tampoco sostienen la de los demás. Y cuando ven que el otro sufre, no se dan cuenta, no lo entienden, no lo comprenden, porque no han sido capaces. Porque para conectar con el dolor del otro, yo tengo que conectar con mi propio dolor. Así que, cuidado con las emociones de tripa, porque las intentamos evitar, como meter debajo de la alfombra, así que pasen lo más rápido, que no nos enfademos, que no tengamos conflictos, que nunca nos peleemos, que nunca estemos tristes, ¿sí?
Cuidado con las emociones de tripa porque son la base de la autorregulación. Porque fijaos cómo está de bien hecho el tema. La alegría se equilibra con la tristeza, que es la más obvia. La curiosidad se equilibra con el miedo. Algo te genera curiosidad, pero al mismo tiempo te da miedo. Así autorregulas. Y ojo, el amor se equilibra con la rabia. ¿Con quiénes peleáis más vosotros? Entonces, si no tenemos rabia y no legitimamos la rabia, al final generamos una cosa que técnicamente llamamos dependencias emocionales. Porque uno tiene que poder ser capaz de mandar a la mierda a alguien en un determinado momento, del mismo modo que tiene que ser capaz de entregarse y confiar en una persona cuando esa persona merece la pena. Así que el sistema está perfectamente regulado. La cuestión es, si nosotros nos saltamos una parte del sistema, intentamos evitar una parte del sistema interno, dejamos a nuestros hijos desregulados. Y a partir de ahí surjan los problemas de integración que se plasman en distintas cosas. Así que, y con esto acabo, con las preguntas. ¿Afecto? ¿Sí? ¿Límites? Si no ponéis límites, se perderán la seguridad. Los límites no son negociables, son una obligación. Y consciencia. En la medida que mantengáis consciencia de este proceso interno vuestro y suyo, podréis favorecer el desarrollo pleno de vuestros hijos.